todo el contenido, que va a estar, que se va a presentar en esta conferencia es el resultado de 4 años de investigación en este proyecto denominado Verapaciando. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es Verapaciando? Verapaciando es un proyecto que nace junto con mi colega investigadora y arqueóloga Ingui Ceseña como una necesidad de recopilar toda la información gráfica de las Verapaces. Ese fue el objetivo, digamos, principal de hacer Verapaceando. ¿Por qué la historia gráfica? Yo soy fotógrafo, soy diseñador gráfico y me encantan las fotos. La familia de la que provengo tenía un álbum de 800 fotos, más o menos, de la época de 1890 a 1940 aproximadamente. Entonces, este álbum estaba sin que estuviera titulado los lugares ni las personas. Se da una exposición de Cobán, Lugar y Tiempo junto con Ingui y a partir de ahí nace este proyecto. Cabe mencionar también que ni Ingui ni yo tenemos descendencia alemana, perdón, ascendencia alemana. Es por este álbum que inicia el proyecto de fotografías de Cobán Antiguo. Damos a conocer estas fotografías de personas que desconocían y son estas familias quienes nos van compartiendo toda su historia personal, nos van compartiendo libros, vamos tocando puertas de universidades y logramos empezar a recopilar toda esta información. Muchos de los temas que les vamos a plantear en esta conferencia aún son hipótesis. Estamos en proceso de investigación. Realmente hemos hecho, digamos, poca investigación formal como tal, pero muchísima recopilación. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que se ha escrito o lo que se escribió durante esa época aquí en la región de las Verapaces quedó muy poco. Todo está fuera. Todo está o en alemán o en francés o en inglés. Entonces, el segundo objetivo de Verapaceando es recopilar, traducir y socializar toda esta información que se está obteniendo. Ahorita tenemos alrededor de unos 70 libros. Si mucho hemos traducido unos 6 y ya los hemos compartido en las redes sociales de Verapaceando. Entonces, es importante que tanto como guías de turismo, así como investigadores, porque al final uno investiga siendo guía de turismo, ustedes traten de recurrir a las fuentes primarias, porque mucha de la historia que se ha escrito es de segundas o terceras fuentes. Entonces, en el transcurso del paso del tiempo, se va apartando, digamos, de la visión que tuvieron las fuentes primarias. Claro, aclarando que las fuentes primarias también tuvieron su visión personal, tuvieron sus intereses personales, pero es un poquito del trabajo que realiza Verapaceando. Entonces, como les repito, nuestro objetivo principal es recopilar la historia gráfica. Gracias a esta historia gráfica se fueron acercando personas quienes nos empezaron a compartir memorias, correspondencia, cartas, fotografías y de esta forma iniciamos, digamos, a conocer ese mundo alemán que tuvo las Verapaces. Decimos mundo alemán porque en su mayoría fueron alemanes, pero también tuvimos franceses, italianos,
belgas, norteamericanos. Entonces es toda una época, ¿sí? Entonces, luego de estas aclaraciones, vamos a iniciar. Ah, por cierto, algo importante. Actualmente laboro en el Departamento de Comunicaciones de Fedecovera RL. Fedecovera es una federación de cooperativas de las Verapaces, cuyo edificio se encuentra, o cuya sede se encuentra en la finca Chimash, anteriormente propiedad de Richard Zapper. Al menos 40 de las 42 cooperativas integradas a esta federación fueron exfincas alemanas. Los colonos de aquel entonces hoy son los propietarios de estas cooperativas. La vida me llevó ahí y, digamos, tengo suficiente oportunidad para empezar a conocer también la historia de estas personas. Entonces, pues, poco a poco lo iremos dando a conocer en Verpaciano. Alguien se acaba de conectar con micrófono abierto. Por favor, apagar sus micrófonos. Gracias. Bueno, antes de caer al contexto de los alemanes en Cobán, vamos a hablar un poquito de las generalidades de estas venidas a Guatemala. Como les repito, esta conferencia está destinada a guías de turismo que son de la región del altiplano. Es para que conozcan un poco del contexto de la región de las Verapaces y de Cobán. Quizá para los cobaneros que estén conectados les va a quedar un poquito corta esta explicación y ustedes poseen mayor información, pero como les digo, la audiencia primaria de esta conferencia son estos estudiantes de turismo. Si bien podemos catalogar, digamos, estas venidas de los alemanes en tres momentos, tres periodos que les hemos denominado oleadas. La primera oleada es de 1871 para atrás, ¿no? Vemos algunos registros de viajeros, tenemos la presencia también de Rudolf Klee, que él estuvo desde 1815 en Guatemala, formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo negociando los intereses de Guatemala hacia Europa, digamos, durante la firma de la independencia. Algo importante que resaltar durante esta primera oleada es que todos los ciudadanos, aunque fuesen alemanes, no venían en nombre de Alemania. Todos ellos pertenecían a una liga de ciudades independientes, hanseáticas, denominadas hanseáticas. Todas estas están señaladas en el mapa que tenían acceso a puerto. La mayoría de estas ciudades tenían acceso al mar o estaban muy cercanas a ella. Por ejemplo, podemos mencionar a Hamburgo, porque de ahí vinieron muchos que posteriormente fueron denominados alemanes después de la unificación, pero anteriormente representaban, digamos, a la ciudad de Hamburgo. Ellos vinieron como hamburgueses a Guatemala. Dentro de estas primeras oleadas, este personaje, Rudolf Klee, contacta con distintas de estas ciudades en Europa y logra en 1840 aproximadamente convencer a la mayoría de, bueno, a los primeros migrantes, que en su mayoría fueron belgas. Entonces tenemos la Compañía Belga de Colonización, que manda a sus primeros migrantes alrededor de 1840. Algo importante que mencionar también es la Europa de esos mediados de 1800.
Europa estaba dando un salto, digamos, de lo artesanal a lo industrial. Todas estas personas que eran artesanos y que se quedaron desplazados por esta época tecnológica, no encontraron cabida en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces necesitaban encontrar otro sustento, otro modo de vida. También cabe mencionar que durante esa época todos los campesinos o agricultores del área rural en esa Europa empezaron a migrar a las grandes ciudades para esta industrialización. Lo que les mencionaba, este personaje, Rudolf Klee, estuvo negociando también la independencia. ¿Cuál es la importancia de este personaje? Según Francisco Pérez de Antón, en una conferencia que da en la Academia de Geografía e Historia, donde él aclara que, perdón, donde él aclara que los empresarios o los criollos de esa época no tenían cómo acuñar la moneda. Ellos tenían, digamos, habían generado capital dentro de Guatemala, pero no podían sacar ese capital fuera de Guatemala. Entonces nace estos intercambios comerciales con esta Europa, y a través de esos intercambios comerciales, tanto los gobiernos de esa época como los empresarios o los comerciantes de la época lograron acuñar y respaldar la moneda de Guatemala internacionalmente. Rudolf Klee tuvo mucho que ver con esto, al igual que Von Bülow y George Skinner. Ellos estuvieron negociando a través del Ministerio de Comercio Exterior. En 1840 viene la Compañía Belga de Colonización. Guatemala les entrega la parte de Santo Tomás, que abarcaba una parte del Polo Chic, adentrado a las Verapaces, Petén y Belice. Esto es posterior a los tratados de Belice que se negociaron antes de la independencia. Otro dato importante es que para 1832, durante el gobierno de Mariano Gálvez entrega una concesión de las Verapaces a los ingleses. Del 32 al 35, los verapacenses fuimos ingleses, por así decirlo. Hay un documental en Vimeo que se los puedo compartir. Les puedo compartir ese link. Digamos, esta primera comisión de personas que logran o quieren atraer a todos estos europeos. Para 1840 logran traer 3 barcos, aproximadamente 500 personas, y los colocan cerca de Santo Tomás, del actual puerto Santo Tomás, en una comunidad que ellos denominaron Abbotsville. Ellos relatan que estaban a la orilla del mar, en una región pantanosa, donde la mayoría de estos ciudadanos europeos murieron de dengue, de paludismo. Entonces, esta liga hanseática manda a los primeros belgas como conejillos de indias en el primer intento de migración o de colonización de Guatemala, el cual fracasa. Durante esta primera venida, digamos, o esta primera oleada,
Para el caso de Cobán y de las Verapaces, tenemos a un personaje llamado Julio Rosinon, que era francés. En esta primera oleada, junto con los belgas, vinieron suizos, vinieron italianos, vinieron alemanes, venía una diversidad de personas que venían buscando una mejor vida, pues todos eran artesanos y venían escapando, digamos, de esa Europa industrial. La segunda oleada se da más o menos del 1871 a 1918, durante lo que los alemanes llaman el Segundo Reich, y es la unificación de estas ciudades anteriormente asiáticas, y ya se reconocen varias de estas ciudades como una Alemania integrada. Coincide con los regímenes liberales que se están dando en Guatemala. Estos liberales desean el desarrollo del país a través de infraestructura, redes de comunicación, y no se tenía primero el capital en Guatemala ni el conocimiento para desarrollar al país. Entonces atraen a todos estos migrantes europeos. Durante 1871 y 1900, en esa oleada, se da una bonanza, digamos, o la principal actividad comercial de estos alemanes en Guatemala, tanto en la costa sur como el occidente, San Marcos y la región de las Verapaces. Guatemala venía saliendo de un monocultivo que era la cochinilla de grana, para cambiar a un monocultivo que era el café. ¿Cuál fue la importancia de este café? ¿Por qué tanto interés en el café? Según algunos autores, dicen que el café era la bebida energizante de todos estos obreros que no tenían, digamos, un horario laboral establecido en estas fábricas. Entonces, les daban café para mantenerlos despiertos, activos y animados. Y no es el caso único de Alemania, también es el caso de Francia, de Inglaterra. Entonces, los cafés americanos logran su boom gracias a la industrialización de esta Europa. Por eso es tanto el interés en la producción. Bueno, y el café de Guatemala tenía una excelente calidad, digamos, un costo relativamente bajo, a la par de producir este café en Europa, que tampoco reunía las condiciones. Entonces, digamos, eso fue el por qué la industrialización de Europa permite la industrialización de alguna manera de Guatemala. La foto que tenemos aquí es de Edward Muybridge, si no recuerdo mal es en la finca Las Nubes en 1875. Y es una foto que durante su aparición en las redes sociales ha causado mucho shock, mucha polémica. Dicen que a estas personas las pusieron a posar, que la gente de aquí no se vestía de esta forma, sino que sí tenían los trajes. Bueno, habría que realizar una investigación más profunda, más exhaustiva, pero para los que no son de la región, les quiero comentar que todavía en los municipios de Cabón, Lanquín y algunas partes del Estor, las mujeres se visten así, con el dorso descubierto y únicamente el corte. O sea, no es nada montado ni de escandalizarse. Estamos hablando que es la costa sur. Seguramente, al igual que Cabón, Lanquín y el Estor, tendrán elevadas temperaturas y es el porqué de su vestidura. También, bueno, hay dentro de esta colección de Muybridge, hay mucha polémica sobre la forma de cultivar, porque hay niños, mujeres y todo en las plantaciones, pero muy pocas veces es comparado
el monocultivo anterior, que fue la cochinilla, ¿sí? La cochinilla se da en una especie de cactus, de nopales con espinas y todo. Entonces, si hacemos la comparación entre una cosa y la otra, o sea, recordémonos que la cochinilla viene desde la época de la conquista y colonia hasta la época independiente. O sea, estamos hablando que más o menos 250 o 300 años Guatemala tuvo esta especie de cultivo, del cual no hay mucha referencia. Esto solo es a modo de contexto. Como les repito, el fuerte o uno de los objetivos de Verapaseando es el material gráfico. Entonces, nos encantan las fotos, hablar de las fotos, lo que las fotos nos cuentan, ¿sí? La tercera oleada se da después de la Primera Guerra Mundial, hasta iniciada la Segunda Guerra Mundial, cuando Guatemala le declara la guerra a Guatemala por presiones de Estados Unidos después del incidente de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1841. Ahí hay un gran lapso, digamos. Muchos autores sostienen que les dieron 48 horas para salir, otros que les dieron 72 horas. En su mayoría tenemos algunos registros de embajadas que siguen saliendo hasta mediados de 1942. Esta Primera Guerra Mundial, o digamos esta tercera oleada, yo la catalogaría después de 1922, porque cuando entra en guerra Alemania y entra a Estados Unidos, también Guatemala le declara la guerra a Alemania, expropiando a todos estos ciudadanos alemanes. Es hasta 1922 cuando estos ciudadanos alemanes logran algunos recuperar las propiedades que tenían en ese entonces. Muchos de ellos ya no regresan, muchos de ellos mueren en la guerra. Y este periodo, como les digo, termina en 1941. A los que se están incluyendo, por favor, apagar su micrófono. Vamos a tener al final un espacio de preguntas, de dudas o de lo que ustedes quieran comentar. Como les digo, ahorita solo estamos viendo generalidades de estas oleadas en Guatemala. Durante esta oleada, digamos, si Guatemala o los gobiernos de ese entonces de Guatemala le habían dado un espacio a los alemanes y a otras nacionalidades europeas, aproximadamente en 1908 le dan entrada también a los norteamericanos. Y con ellos viene el mayor desarrollo, digamos, de infraestructura vial, el caso del ferrocarril central, el caso del ferrocarril norte, el caso del ferrocarril occidental o del sur. Entonces, Guatemala juega, digamos, un papel de ver con dónde le conviene más, si estar del lado de los europeos o de estar del lado de los americanos, siempre y cuando le hicieran carreteras, le construyeran puertos, le dieran infraestructura, le generaran mejores ingresos. ¿Sí? Guatemala o sea, no había la mano de obra que necesitaba todo este desarrollo. Para esta parte, nuestras fuentes son los alemanes en Guatemala de Regina Wagner, la llegada de los primeros alemanes de Enrique del Cid y Jorge Cambranes con el imperialismo alemán en Guatemala. Estas son un poco de las generalidades de esta primera parte. No sé si el catedrático de inglés quiere intervenir o necesita un espacio para traducir o algo.
Don Max, ¿estamos? ¿Continuamos? Sí, Juan. Yo creo que ahí está el profesor. Dice que no tiene ninguna intervención. Entonces, muchas Ok. gracias, profe José. Podemos continuar entonces, Juan. ¿Verdad? Está muy interesante la conferencia. No sé si las preguntas se van a dejar hasta el final, Juan. Sí, don Max, yo preferiría que las dejáramos al final porque seguramente ahorita van a tener preguntas de los temas que vienen a continuación, entonces dejaría yo un espacio para el final. Solo necesito que me den un minuto, perdón. Con mucho gusto. Voy a apagar mi Ahora vuelvo. micrófono para que no lo interfiera. No tenga pena, ahora vuelvo. Para mientras que el licenciado Moncada regresa, aprovecho para saludar a algunas personas que veo acá en el chat. La licenciada Araceli Esquivel, ella es investigadora del Centro de las Culturas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una gran experiencia, también una trayectoria enorme en la investigación histórica de Guatemala. Bienvenida, licenciada Esquivel. También tenemos a la chef Chaito de Quetzaltenango, una experta en la gastronomía regional del occidente y que prepara unos platillos que realmente es de chuparse los dedos. Tenemos ahí entre los conocidos de nosotros a la licenciada Cire Coronado también, que es licenciada en turismo, en hotelería y turismo, y que es también instructora de turismo en INTECAP. Y ahí vemos a los compañeros estudiantes de la carrera de guías generales y guías locales. Ya estoy, don Max. Muy bien, correcto. Adelante, adelante, Juan. Aprovechando esta pausa, también saludo ahí a mis amigos, conocidos y personas que se interesaron. Por cierto, está mi colega también, Ingui Ceseña, entre los escuchas. Bueno, llegamos a la región de las Verapaces y Cobán de 1864 a 1941-42. Como les digo, la fecha tentativa, digamos, de esta expulsión o abandono de la región en su mayoría se dio entre finales del 41 y mediados del 42. Exactamente no tenemos de momento acceso a los registros puntuales para manejar porcentajes o cantidades exactas. Como les había mencionado en la parte de la primera oleada con esta compañía belga de colonización, dentro de uno de los barcos que viene en 1843, viene nuestro primer personaje, Julio o Jules Rossignol. Él viene a Santo Tomás, creemos que viene huyendo de ese lugar donde los alojan y todo, toma la ruta digamos, del lado de Izabal y se adentra por el Polo Chic hasta llegar a Cobán, ¿sí? Un sitio o un lugar desconocido hasta la época por esta compañía belga de colonización. Importante mencionar que previo a Jules o a Julio Rossignol, tuvimos a Arthur Morelet, que es un reconocido biólogo, quien estuvo en la región de Cobán, quien catalogó varias especies acá y que no le era desconocida la región. En 1860, Julio Rossignol se establece en la finca Las Victorias, hoy conocido como Parque Nacional Las Victorias. En este lugar
inicia a hacer sus primeros experimentos con el cultivo del café, con la caña de azúcar, con un poco de ganado. Todos estos ensayos que él va realizando los publica y los comparte tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Recordemos que todos estos personajes extranjeros estaban intentando atraer a más personas a que vinieran a Guatemala. Dentro de los aportes de Jules o Julio Rossignon, que podemos ver aquí en la fotografía, es que él cultiva su primera pequeña producción en la finca Las Victorias y exporta a Londres, perdón, las 118 libras. En esa sencilla subasta, con estos tostadores londinenses, él logra que el nombre de Cobán se conozca en materia de café. Y con esta pequeña exportación de las 118 libras, él posiciona el nombre de Cobán y el interés por Cobán tanto en Londres, en París, como en Hamburgo, porque en Londres agrupaba a todos estos tostadores y amantes del café. Un dato previo es que se considera o hay una fecha establecida de que en 1842 o 43 ya se produce comercialmente el café en Cobán o en la región de las Verapaces. Y es un chileno llamado Julio Borja quien establece las primeras plantaciones de café. Después, el que aparece mencionado por esta exportación es Julio Rossignon. También es otra línea que estamos investigando. ¿Cuándo viene el café y cuándo se convierte en un cultivo importante en Cobán? Porque los posteriores migrantes o viajeros que llegan a Cobán ya compran algunas propiedades con algunos cafetales, entonces tuvo que ser dentro de esta época del 43 al 60, ¿sí? Que se inicia a conocerse el café en Cobán. Otro de los aportes importantes de Julio Rossignon es que es anfitrión de los reporteros del Mundo Ilustrado de Francia. Él viaja a México donde se encontraban estos reporteros, los convence, les cuenta de Guatemala, de un sitio llamado Cobán y trae a estos reporteros. La ilustración que tenemos acá es de un baile de los diablos que fue publicado en el Mundo Ilustrado de Francia en 1866. Dentro de estos primeros migrantes alemanes que están registrados, llega Heinrich Rudolf Düsseldorf. Él viene a establecerse a Zacapa con plantaciones de algodón en el Valle de Motagua, precisamente en Hualán. Desafortunadamente para él, ese primer cultivo no logra dar resultados, por lo que también migra hacia un lugar llamado Cobán, ve las oportunidades de negocio y se establece como comerciante en Cobán. Él tiene una pequeña tienda, la cual abastece a la población de Cobán y todos los municipios vecinos. También H.R. Düsseldorf compra la finca Chipoc, acá en Cobán, donde establece unas pequeñas plantaciones de café. Posterior a él, en 1867, viene Franz Arch. Franz Arch viene invitado o viene contratado para explotar
las minas de plomo ubicadas en la finca San Joaquín de San Cristóbal Verapaz. Desafortunadamente para él también no tiene suerte, porque era muy poco el porcentaje de plomo que había ahí, y durante esa época el precio del plomo era atractivo, pero la forma de transportarlo hasta Europa encarecía el producto y quedaba poca ganancia. Entonces él fracasa en su intento de explotar las minas, pero se establece en San Cristóbal Verapaz, compra la finca Pantocán, en la cual instala o sí, la convierte en una finca cafetalera, en la cual hace ensayos de maquinaria, y es uno de los primeros que empieza a tecnificar el cultivo del café. Franz Sarg es designado, solo estoy consultando, porque son tantas fechas que algunas se me escapan. Vamos a verlo tal vez más adelante, pero es designado como vicecónsul de la embajada, bueno, del consulado alemán en Cobán. Esta posición le permite a él ser anfitrión de todos los científicos que venían a Cobán. Franz Sarg también hace un poco de colecta tanto plantas como anfibios, como insectos, y los manda afuera a Berlín. Lo que observamos aquí es una especie de araña que él logra registrar, y esta araña la encuentra en la finca Sachamach, que está en el ingreso a Cobán. Digamos, hay otra teoría que dice que previo a que los países escogieran la carrera armamentista para declararse como potencias, anterior a esta carrera militar, eran las ciencias. Entonces, todos los países y las universidades competían por ver quién conocía más distintas partes del mundo, quién tenía las mayores colecciones de orquídeas, de insectos. Entonces, es por este interés de estas universidades alemanas que empiezan a llegar a Cobán todos estos científicos. Digamos, aquí tenemos que George Fish trajo, o sea, viene a Cobán a visitar a Sarg, pero también trae las rosas y los geranios. George Champion, que es otro importante, digamos, naturalista. Durante esa época se denominaban también naturalistas, no estaba, digamos, no estaban separados los biólogos, los biólogos, los orquidiólogos, los entomólogos, los herpetólogos, todos se llamaban naturalistas. También tenemos a Karl Hernán Berendt, quien visita a Sarg. Ahí tenemos las cartas, las memorias de Franz Sarg, que menciona a este personaje. Este personaje también trae a Cobán la primera imprenta, es cofundador del periódico Quetzal. También durante, uno de estos viajeros que viene aquí a la región de las Verapaces, a la casa de Franz Sarg, trae la Magnolia grandiflora. Freddy Archila, que es un biólogo cobanero, tiene una gran investigación de esta planta, la Magnolia grandiflora, más conocida en la región como el Koch. Tenemos 4 o 5 variedades. Se desconocía de dónde había venido esta, que es japonesa, pero ya sabemos por las memorias de Sarg que viene de Nueva York. También viene el profesor Bastian, quien es uno de los encargados o de las personas que se lleva varias estelas de
la costa sur de Santa Lucía, Cotzumalguapa, al Museo de Berlín. Bodan Whitman también escribe sobre la región. Otro de los amigos o huéspedes de Franz Arc fue Edwin Rockström, quien tiene varios diccionarios lingüísticos. Gustav Berloni también viene a Cobán. Gustav Berloni se lleva el dintel del templo del Gran Jaguar a Suiza, a Basilea, y ese dintel pasa por Cobán. Franz Arc es amigo cercano a Alfred Mosley. Alfred Mosley es quien descubre y excava Quiriguá, y toda la fuerza o la mano de obra que empleaba Mosley en sus excavaciones y en sus trabajos era gente, digamos, de la región de Carchá y de Cabón, proporcionada por Franz Arc. También tenemos la visita de Desiré de Charnay, que es otro científico. Otto Stoll, que es un antropólogo. El mismo Franz Arc es contratado para construir la carretera hacia Panzós, de Cobán a Panzós, porque Panzós siempre tuvo un puerto. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Si lo puede apagar, por favor. Eduardo Anleu, si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. En 1870 viene a Cobán el hermano de Franz Arc, James Federich, quien es invitado por Franz Arc para mejorar la industria del proceso del café. Se va a la región de la costa sur a conocer a Guardiola, ve la despulpadora Guardiola, viene a Cobán, hace sus primeros ensayos y él desarrolla un nuevo despulpador al que denominan el despulpador Sarg. Lo patentan en Alemania y gana varios premios en Alemania. Y Alemania logra exportar estos pulperos hacia África, Oceanía y otros lugares. En 1884 tenemos la venida de Richard Sapper. Richard Sapper viene como administrador de la finca Chiacam, y posterior a trabajar como administrador al segundo o tercer año, logra reunir en capital e independizarse. Compra la finca Chimash, que la establece como base de operaciones de todas sus fincas. Estamos tratando de resumir, digamos, la historia de los 4 o 5 alemanes más importantes de la región, porque tuvimos más de 500. Entonces seguramente muchas personas se quedarán fuera. En el 88 tenemos a la visita de Karl Sapper, quien viene invitado por su hermano Richard para investigar el tipo de suelos que había en la región, cuáles eran los más fértiles, qué cultivos se adaptaban mejor a la región. Entonces, la primera misión de Karl Sapper es proporcionarle a su hermano información de qué tierras podía comprar para tener las mejores cosechas. Uno de los aportes también de Karl Sapper es que gracias a él tenemos el primer mapa topográfico de Guatemala, así como el primer mapa geológico de Guatemala. Es el primer científico que viene a establecer ya la mapoteca o los registros geográficos de Guatemala que anteriormente se tenían inexactos. Algo importante de Karl Sapper es que también él se recorrió toda Guatemala a pie, todas sus mediciones las hizo él mismo, valga la redundancia, y a pie.
Sí, eso es uno de los grandes aportes de Carl Sapper. En el 88 viene Erwin Paul Düsseldorf, que viene también como administrador. Viene invitado por su tío H.R. Düsseldorf y encuentra trabajo como administrador en la finca San Francisco Miramar. Ahí conoce el mundo del café, el cual le parece súper interesante. Regresa a Cobán ya con un poco de conocimiento, compra su primera finca y se hace cafetalero. Otro, los aportes, de los aportes importantes de Paul Düsseldorf es la ubicación o el descubrimiento de todas las vasijas de chamá. Él tiene muchas investigaciones de la presencia maya en Alta Verapaz, tanto en sus fincas como las fincas de sus amigos. Scava junto con Carl Sapper eran grandes amigos. Otro detalle, antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, él funda en Berlín el Instituto MESB. MESB es en quechí esta planta que la conocen como escobillo, que es una planta medicinal acá en la región y en el resto de Guatemala la usan como escoba. Esta planta les proporcionó a los alemanes el primer tratamiento contra la tuberculosis previo a la vacuna contra la tuberculosis. Y ese, digamos, es el aporte de Erwin Paul Düsseldorf. En 1880 tenemos al barón Hans von Turckheim, que él viene en una misión diplomática, le gusta la región y se hace colector de orquídeas. Él funda varias asociaciones o centros de investigación de las orquídeas, un gran colector para Berlín y para Missouri. Él es el padre de la orquideología de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo. En 1800, bueno, ahora vamos a ver datos de esa época en Cobán. En 1879 se funda el viceconsulado alemán en Cobán. En 1880 obtenemos la primera fotografía de Cobán. Esta fotografía que estamos observando es de Alfred Mosley. En 1880 empieza la industrialización de Cobán, digamos, tanto para el café como para las viviendas de los alemanes. En 1888 se funda el Club Alemán en Cobán, ya que había crecido el número de migrantes. ¿Sí? En 1888 se constituye formalmente. Anterior a eso se reunían los amigos en casas particulares. En 1895 la finca 13 Aguas ya poseía energía eléctrica. Este era de Ricardo Flicker Frost. De 1896 a 1965 funciona y se funda el ferrocarril Verapaz y el puerto de Panzós. Más o menos 69 años. En Guatemala es más conocido el ferrocarril de los Altos, que solo funcionó 3 años, que el ferrocarril Verapaz, que funcionó 69 años. Este ferrocarril se lo debemos también a estos migrantes alemanes. En 1900 ya las fincas alemanas poseían teléfono. En 1914, Oscar Mayus trae el cardamomo a Guatemala. Otro dato importante, en la región de las Verapaces hay un mito que se ha posicionado con el paso del tiempo, en el cual dicen que don Oscar Mayus fue a visitar la India y en su bastón trajo 3 granos de cardamomo.
y así se reprodujo bien el cardamomo a Guatemala. Es un dato completamente falso. Sabemos que el padre y el abuelo, o sea, don Oscar Mayus, viene de una familia de farmacéuticos y comerciantes de especies de Asia hacia Europa. Él conocía perfectamente el cardamomo, pues su padre lo usaba para darle sabor a los remedios que él fabricaba en sus boticas. No solo nos trae el cardamomo, sino trae el té negro, la nuez moscada, el clavo de olor, la persimona, el dátil, entre otros. Para 1923 tenemos la venida del primer vehículo a la región. También hay otra historia ahí que dicen que el primer vehículo viene desarmado desde Guatemala y lo traen en mula y todo, algo que no consideramos completamente válido, pues tenemos fotografías, si pueden ver acá, del puerto de Panzós, donde vienen ya armados desde Alemania los carros. Aquí a la izquierda tenemos a este carro que subió y bajó las gradas del Calvario para demostrar que era buen carro. Para 1923 tenemos la venida del primer avión o el aterrizaje del primer avión. Este aeropuerto se construyó en un terreno donado también por los alemanes, en este caso fue por los Helmrich. Para 1930 tenemos la fundación ya del Colegio Alemán. Lo que vemos acá es el Colegio Alemán de Senaú en un día de campo. Para 1935 tenemos la inauguración del agua potable en Cobán, ya a todas las casas. Esta es una fotografía, si pueden ver ahí las personas y los trajes que se usaban en la época. Todo este material lo pueden encontrar en las redes de Verapaseando para verlo más a detalle y con más tiempo. Para 1936, exactamente el mismo día que se inauguraba el Estadio Olímpico de Berlín, se inauguraba el Estadio Verapaz. El Estadio Verapaz fue construido tanto por los alemanes como por los cobaneros entusiastas del fútbol. Está construido sobre un terreno que fue donado por Richard Sapper o la compañía Sapper. Bueno, aquí hay algo importante. Vimos que los primeros migrantes alemanes vienen representando a sus ciudades. Después de la unificación con Bismarck y el Segundo Reich, ya se integra Alemania. Ese era, digamos, el pensamiento, la ideología que estos alemanes tenían en ese entonces. Hay una pelea que se tuvo previa en Guatemala. Los habitantes y ciudadanos y comerciantes y empresarios, cuando Guatemala fue federal, la parte de Occidente quisieron fundar el Estado de los Altos, ¿sí? Y se querían separar de Guatemala. La pelea, digamos, o esta rivalidad entre Cobán y Xela es llevada a varias facetas, no solo el fútbol, no solo con los viceconsulados, no solo con el club alemán. Sí, debido a, digamos, a esta historia que tenían los quesaltecos, donde se identificaban más como un estado separado, la mayoría de migrantes alemanes que se fueron para la parte esta de la costa sur y de occidente, ellos seguían también con la misma idea de ser independientes, de pertenecer a la Liga Hanseática y no a una Alemania integrada. Entonces, por eso se identifican mucho con esa región. Y lo que tenemos, más que una pelea entre Xela y Cobán, es una pelea entre Bremen y Hamburgo. ¿Qué pasó a nivel comercial en esta separación
entre los de Bremen y los de Hamburgo, que si ustedes ven el mapa acá, donde se ubica Cobán y la región de las Verapaces, donde estaba el ferrocarril, tenían la vía, digamos, más rápida para sacar el café vía Livingston, a veces Nueva York, o Livingston, Hamburgo. En cambio, los de Bremen, los que estaban en la región de la costa sur, también en Soconusco, tenían que viajar por el canal de Panamá para poder llevar su café hacia Europa. Entonces, esto le dio una ventaja a los coaneros o a los verapacenses de 2 meses. Entonces, tenían menores costos, podían llevar su café más rápido y en mayor cantidad. Entonces, el café de Cobán se empieza a posicionar en Europa antes que, digamos, el café de Occidente, ¿sí? Otro dato importante, antes de 1915 teníamos 500 alemanes. Después de la Primera Guerra Mundial quedaron 123. Sí, estos datos son del viceconsulado alemán de Cobán. Las fuentes para esta parte son investigaciones propias, las cartas de Francisco Sarg o Franz Sarg, los alemanes en Guatemala de Regina Wagner, las cartas de Paul Düsseldorf a su madre, las memorias de Karl Zapper para los 50 años del Club Alemán, el libro Biografía y Redes de Comercio de Christine Bert. Vamos a ya entrar a la parte final de esta conferencia, donde vamos a unificar un poquito la primera parte y esta segunda parte. Vamos a empezar a hablar de los tratados comerciales. Lo que les había comentado previamente, según la conferencia, o bueno, según Francisco Pérez de Antón, para 1821 a 1835, él llama o él dice que los criollos no tenían cómo respaldar su moneda fuera de Guatemala. Realmente solo tenía un valor dentro de Guatemala, pero fuera de Guatemala, ¿cómo iban a respaldar eso? Y hasta qué momento no iban a sufrir una inflación o quién iba a acuñar ese papel o lo que ellos usaran. Recordemos también que Guatemala venía saliendo del trueque, un intercambio de productos, y querían ya pasarlo a moneda. Digamos, este es uno de los primeros tratados que se hacen con estas ciudades europeas, la comercialización, ¿sí? Para 1838 y 1868 tuvimos muchos presidentes. Ahí viene la compañía belga de colonización. Tenemos los gobiernos de Vicente Serna y Justo Rufino Barrios, quienes promueven la industrialización del país a cambio de terrenos baldíos para la producción del país en algunos casos. Del 1868 a 1920, José María Reina Barrios sigue esta línea, entrega muchas concesiones, la mayoría de ellas a la línea férrea, a las carreteras, a los gobiernos. Algo importante que mencionar es que cada gobierno actuó bajo sus intereses o los intereses que ellos consideraban que tenía el país. O sea, por más que siguieron una misma línea, cada quien presentaba intereses para distintas partes del país. El título el tema de las tierras, hay mucho escrito en Guatemala, hay mucha polémica sobre este tema. Es un tema profundo y extenso. Solo por referencia lo vamos a tocar, pero es un tema que nos llevaría no sé cuántas conferencias. Previo a todo este tema, tenemos que encontrar las bases o los orígenes de quién era la tierra en Guatemala. Sabemos que para la época maya,
los mayas estaban constituidos en ciudades-estado. Una ciudad dominaba toda una ruta comercial y tenía a sus vasallos, a sus ciudades vasallas o a sus ciudades que estaban bajo su dominio, casi del mismo modo que encontramos a esta Europa medieval con sus castillos, sus señores, sí, que un rey tenía varios vasallos o varios nobles y todos le reportaban a él o dependían de él. Pues la sociedad maya también fue una sociedad elitista en la cual los reyes, los sacerdotes y los nobles tenían acceso a estas tierras, ¿sí? Entre ellos se repartían y tenían un pueblo y tenían esclavos. Entonces, la tierra realmente de esta Guatemala preclásica, clásica y posclásica les pertenecía a estos reyes. Dentro de estas ciudades, dentro de estas, digamos, jerarquías, tenemos también a nivel interno varias peleas. Este es un mapa de Ruth Van Akkeren, solo a modo de ilustración. Aquí estamos viendo el posclásico, finales del posclásico maya. Cuando entra los quichés, entran a Rabinal y viene, de aquí sale el bailedrama del Rabinal Achí. Y realmente lo que pasa con esta invasión, por así decirlo, es que anteriormente teníamos pocomes. Los pocomes son los que se pelean con los quichés. Los pocomes que se quedan y no regresan con ellos, se desligan y se vuelven en pocomchis. Y los que regresan con estos quichés y se establecen en Caminal Juyú son los pocomames. Luego de esa parte maya tenemos la parte de la conquista, tenemos digamos, para la región del centro de Guatemala y occidente, tenemos que vienen estos españoles, estos capitanes, estos conquistadores, y fundan sus pequeños feudos que en Guatemala se conocen como minifundios o latifundios. Al mismo lado de estos conquistadores tienen las iglesias o la iglesia católica la mayoría de tierras. ¿Qué pasó en el lado de las Verapaces? Aquí en el lado de las Verapaces es otra historia. Acá en 1538 no viene un ejército, no hay dominación, entran estos famosos 3 o 4 frailes dominicos quienes fundan Cobán, ¿sí? Entonces, quienes fundan, sí, Cobán en su mayoría, pero pertenecía a toda la región de las Verapaces. Estos anteriores reyes, hoy, ya los, digamos, para 1838 ya están convertidos en caciques, sí, digamos una figura menos dominante porque cambió todo el tejido social de los mayas del clásico al posclásico. Vienen a encontrar estos frailes, a estos caciques. ¿Qué hacen estos frailes? Deciden fundar pueblos o lo que le llaman reducciones, ¿sí? Una reducción consiste en sacar gente originaria de su lugar y trasladarla a una cabecera o a un pueblo. ¿Y qué pasa? Ellos siguen respetando, digamos, la mayoría de barrios en los municipios de Cobán, la mayoría de pueblos en los municipios de las Verapaces están conformados por 4 barrios. Cada barrio corresponde a un cacique. Y ese cacique tiene a sus vasallos y su ruta comercial, ¿sí? Entonces, en la región del occidente establecieron minifundios y latifundios, mientras que en esta región los caciques eran los encargados de recolectar esos tributos. Y básicamente toda la tierra era una negociación entre iglesia y población local. Un dato curioso
Para 1880, que es este mapa de Otto Stoll, si ven el mapa de la región de las Verapaces, la mayoría no eran quechís, sino que eran choles. Estos choles son descendientes de los mayas del Clásico y con el paso de los años estos choles se quechinizaron. Entonces lo que tenemos en Cobán o en el área quechí es la combinación de estos de estas dos etnias, de los choles y de los quechís. Para la, digamos, pasado el tiempo de la colonia, Cobán fue fundado más o menos en 1842, perdón, en 1542. De ese 1542 a 1810, toda la tierra por lo menos de Cobán, era de la iglesia y de estos caciques o cofrades o mayordomos. Los pocos españoles o los pocos ladinos que habían acá en la región tenían que comprarle o pedirle permiso, ya fuera a los frailes o a estos caciques mayordomos. En la imagen que tenemos aquí en este mapa son los barrios de Cobán. Ahí vemos que en estos barrios hay cofrades o mayordomos que son los propietarios de estas tierras para 1810, ¿sí? Esto cambia con el ingreso de los gobiernos liberales, pues estos gobiernos le quitan la tierra a la iglesia, que en el lado de las Verapaces era en su mayoría, y pasa al Estado. Durante la segunda oleada, en 1900 aproximadamente, alguien tiene encendido su micrófono, gracias. Durante la segunda oleada, para 1900, si vemos todo lo que aparece en gris sobre este mapa de las Verapaces, era las fincas cafetaleras de los alemanes. Huawei creo que tiene encendido su micrófono. Esta era la situación de la tierra para ese 1900. ¿Qué pasó cuando vienen los primeros migrantes alemanes? Ellos compran la tierra o las fincas a algunos a los quechís, otros a una parte ladina que había allá en Cobán, y otros, hay otra forma curiosa de acceso a las tierras, que era hablar con estos caciques y casarse con las hijas, pero a la costumbre local. Entonces fue otra forma de que los alemanes obtuvieron las tierras. Otro de los temas, la mano de obra. ¿De dónde sale esta mano de obra? Como les comenté, en la parte de la tenencia de tierras, del acceso a las tierras, si ellos se habían casado con una mujer quechí o con alguien que poseía tierras, las convertían en cocineras, se las llevaban a la finca porque las mujeres alemanas no les gustaba llegar a una finca que estuviera empezando, ¿sí? Para esta época también el gobierno o los gobiernos liberales establecieron la ley de vagancia, en la cual, bueno, la ley de vagancia, y se me escapó el nombre de la otra, la ley de, por así decirlo, de servicio, donde estos colonos o personas que vivían en esas porciones de tierras ahora convertidas en fincas, estaban obligados a trabajar en esa finca. Algunos iniciaron de 3 a 20 días, ¿sí? Sin obtener retribución alguna. ¿Cuál era el pago que estos dueños de fincas le daban a esas personas? Que ellos podían vivir ahí en esas fincas y tener sus propios espacios de tierra para cultivo de milpa, de
frijol, de granos básicos, ¿sí? Dentro de estas fincas, digamos, se tuvieron dos grandes rebeliones. En Carchá, básicamente, una de estas la menciona Ruth Van Akkeren en su libro. Los indígenas protestan contra el administrador, toman la finca, la queman y estos indígenas huyen hacia Belice, estos quechís, porque tenían miedo a las represiones o a los castigos que venían posteriores a esto, ¿no? Recordemos que había buena relación entre los jefes políticos de ese entonces, que eran la figura de alcalde, y esta colonia alemana de las Verapaces. También estos colonos o estos trabajadores de las fincas recibían un pago por el tiempo o el servicio que habían prestado fuera de ese obligatorio que tenían de 3 días por vivir ahí. Cada finca desarrolló su propia moneda. La mayoría de fincas tenían una especie de tienda o abarrotería donde estos empleados podían llegar a cambiar por productos estas monedas, así como funciona hoy la moneda. También era otra forma de controlar a los que se fugaban de una finca a la otra, porque desaparecían de una finca y llegaban a la otra con monedas de esa finca que no tenían valor, ¿sí? Las fuentes para esta tercera parte es Ricardo Terga, Almas Gemelas, Todos Somos Cobaneros, Ruth Van Akkeren, Los Mayas Nunca Se Fueron, Huella Blanquichitra, Las Huellas del Puma, Xibalbá, La Visión Indígena de la Conquista, Investigaciones Propias de Verapaceando, Francisco Sarg, Los Animales en Guatemala, de Regina Wagner, Las Memorias de David Zapper. Nuevamente tenemos a Enrique el Cid con la llegada de los primeros alemanes a Guatemala y a Cambranes con el imperialismo alemán en Guatemala. Bueno, aquí termina la pequeña aproximación al mundo de los alemanes en las Verapaces. Como les repito, la mayoría de estos temas aún están sujetos a investigación. Es solo una primera aproximación que hemos tenido en estos 4 años con el material que nos han compartido. Muchas de las fuentes que hemos encontrado son inéditas o no habían sido anteriormente consultadas. Les dejo las redes sociales de la página del proyecto llamado Verapaceando y ahora les abro el espacio a ustedes. Sigo instrucciones de Don Max y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas.